Hola profesor, mi nombre es Hernández Robles Juan Alejandro y le voy a explicar cómo generar la tabla de predicción a partir de nuestro autómata y nuestro cálculo de primeros y siguientes. Como primer paso debemos de verificar nuestro autómata, debemos de ver cuántos estados tenemos, nuestros estados con nuestra regla extendida y todos aquellos estados en los cuales nosotros ya hemos terminado de leer los elementos de las reglas. En este caso sería el estado Q6, Q8, Q9, 10, 13, 11 y 14. Como podemos ver, estos estados se van a considerar en estados de reducción, ya que la regla ha sido completamente verificada. Eso quiere decir que el punto está hasta la derecha. De lo contrario, nuestro estado de aceptación va a ser aquel el que contenga mi regla extendida y de igual forma ya esté completamente verificada. Todos los otros estados tendrían que ser estados de desplazamiento. Una vez dicho eso, pues podemos empezar a seguir a llenar nuestra tabla. Para comenzar esto, vamos a tener nuestras filas y nuestras columnas. Las filas van a corresponder al número de estados y las columnas van a ser los elementos terminales y no terminales con los que estoy transicionando. Por ejemplo, aquí tenemos 15 estados, que sería desde el estado Q0 hasta el estado Q14. Todos estos son nuestros estados, que son equivalentes a las filas, y del lado de las columnas serían todos los elementos que están en nuestras reglas. En este caso serían terminales y no terminales. Primero vamos a comenzar colocando los terminales. El orden no tiene nada que ver, no especifica nada, así que lo podemos hacer de la forma en la que nos sintamos más cómodos para trabajar. Bueno, una vez colocados todos nuestros elementos terminales, procedemos a dividir la tabla. Esto es por mera comodidad. Y del otro lado vamos a colocar los elementos no terminales, que en este caso serían los elementos que tienen del lado izquierdo nuestras reglas de producción. Una vez que tengamos todos los estados y los elementos colocados como filas y columnas respectivamente, procedemos a llenar la tabla. ¿Cómo vamos a llenar la tabla? Pues vamos a verificar el estado, en este caso sería la fila, y el elemento con el cual vamos a ir transicionando. Aquí el símbolo de pesos es el verificador, el cual ya viene predeterminado en cualquier tabla y en nuestras reglas de producción y en nuestro cálculo de siguientes. Muy bien, ahora vamos a verificar que tenemos el estado 0. Y del estado 0 tenemos 5 transiciones de salida hacia otros estados. En este caso, desde el estado 0, con el elemento no terminal S, vamos al estado Q1. Aquí simplemente vamos a poner un 1. Ahora buscamos la siguiente transición de salida, que sería desde el estado 0, con el símbolo terminal no, con el elemento no terminal E, vamos hacia el estado Q2. Vamos a la siguiente, tenemos la primera transición de salida con un elemento terminal, que es desde el estado Q0 al estado Q3. Entonces nos posicionamos en la fila 0, que equivale al estado Q0, con el símbolo G hacia el estado Q3. Estados de desplazamiento, estos estados los vamos a colocar con la D de desplazamiento y al estado al que vamos. De igual forma, verificamos el estado Q0 hacia el estado Q5. Es una transición de salida en estados de desplazamiento. Así que vamos a estar en la fila 0 con el elemento U hacia el estado Q5. Como es un desplazamiento, lo ponemos como D5. De igual forma, tenemos la última transición de salida, que es desde el estado Q0 al estado Q4. Con el elemento B nos posicionamos en su respectiva coordenada. Y al ser un desplazamiento lo colocamos como D4. Muy bien, como podemos ver tenemos una última transición, la cual es con el símbolo lambda y es desde el estado Q0 hacia el estado Q14. En este caso Q0 es un estado de desplazamiento, así que sigue siendo un desplazamiento hacia el estado 14. Ahora vamos con el estado 1.
El estado 1 lo único que contiene es mi estado de aceptación, ya que este contiene mi regla extendida finalizada. Así que este lo vamos a considerar un estado de desplazamiento. Tenemos que en el estado 1, con el delimitador, es mi estado de aceptación. Lo marcamos en verde. Y continuamos con el estado Q2. Tenemos que en el estado Q2 estamos teniendo 3 transiciones de salida. Una hacia el estado Q6 con un símbolo no terminal. Otra hacia el estado Q8 y estado Q9 con 2 símbolos terminales. Para esto los vamos a posicionar en la fila 2, que equivale al estado, y en el símbolo terminal con el cual vamos a transicionar, en este caso del estado Q2 hacia el estado Q6. Simplemente colocamos aquí el 6. Ahora para los terminales vamos a colocar el estado. Como es un estado de desplazamiento, nos vamos a colocar hacia el estado al cual vamos a avanzar, que va a ser el estado 8 con T, y hacia el estado 9 con W de 8. Avanzamos hacia nuestro siguiente estado, el cual es Q3, sigue siendo un estado de desplazamiento, y volvemos a verificar cuántas transiciones de salida tenemos. En este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Son 6 transiciones. La primera va desde el estado Q3 hacia el estado Q2 con un símbolo terminal. Simplemente colocamos el estado al cual estamos transicionando. Toda esta parte de la tabla la estamos llenando solo con números, ya que cuando utilicemos la tabla predictiva para poder validar palabras, nos daremos cuenta de la utilidad de estos valores. Ahora el siguiente es desde el estado Q3 con S hacia el estado Q7. Aquí tenemos el estado Q3 con S hacia el estado Q7. Ahora del mismo tenemos un estado Q3 de desplazamiento con G, con el elemento G, hacia el mismo estado Q3. Nos posicionamos en su respectiva coordenada y lo colocamos como un desplazamiento. Desde el estado Q3 hacia el estado Q5 con el elemento U. Un desplazamiento hacia el estado 5. De igual forma tenemos desde el estado Q3 con el elemento B hacia el estado Q4. Así que lo colocamos y pues ahí está. La siguiente transición sería desde el estado Q3 con el símbolo de lambda hacia el estado Q14. Así que colocamos su respectivo desplazamiento. Continuando con el estado Q4, nos indica que tenemos solamente 2 transiciones de salida, las cuales son con W, con el elemento W y con el elemento T, cada una respectivamente al estado 9 y Q8. Así que las vamos a colocar. Como sigue siendo Q4 un estado de desplazamiento, simplemente colocar. Muy bien, como lo podemos notar, tenemos 2 transiciones desde el estado Q4, que va a ser la transición con el elemento W y T al estado Q9 y Q8 respectivamente, así que las colocamos como un desplazamiento. Como podemos ver, tenemos una tercera transición en la cual vamos desde el estado Q4 con un elemento no terminal hacia el estado Q13, hacia el estado Q11. Pasamos con el siguiente nodo, el cual va a ser el nodo Q5, y verificamos el número de transiciones de salida que tiene. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que vamos a colocarlas empezando con la G, la cual es una de las transiciones de salida que tiene. Vamos desde un desplazamiento en el estado Q5 hacia el estado Q3. La siguiente transición sería con un elemento no terminal, que sería S, desde el estado Q5 hacia el estado Q12. Tenemos la transición de salida con el elemento U hacia el mismo estado, el cual sería Q5, un desplazamiento 5. Tenemos otra, la cual sería con el elemento E, el cual es un no terminal,
hacia el estado Q2. Así que vamos con E hacia el estado Q2. La siguiente y última sería la transición con el elemento B desde el estado Q5 al estado Q4 de 4. Tenemos una última transición, la cual es desde el estado Q5 al estado Q14 con el elemento lambda. Así que la colocamos como un desplazamiento hacia el estado Q14. Continuamos con el siguiente nodo, el cual sería Q6. Muy bien, ahora continuando con el estado Q6, nos encontramos en el primer estado de reducción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontremos con un estado en el cual nuestra regla haya sido finalizada, en este caso leída completamente, vamos a tener un estado de reducción. Estos estados se van a encargar de reducir la regla con la cual ya hemos terminado. En este caso es la regla S que produce a ET. Como podemos ver, la tenemos enumerada aquí y nos vamos a auxiliar de esto. ¿En qué casillas vamos a colocar nuestras reducciones? Pues nos vamos a auxiliar del cálculo de los siguientes para esto. Como podemos ver, la regla empieza con S, el lado izquierdo de la regla es S. Nos vamos a posicionar en sus siguientes y en estas reglas vamos a colocar la regla. Vamos a colocar el símbolo de R de reducción y el número de la regla. Ahora vamos a colocarlo en el siguiente valor en el cálculo de sus siguientes, que sería el elemento O, y por último en el delimitador. Cuando nosotros nos encontremos con un estado de reducción, eso es lo único que tenemos que hacer. Debemos de saber el número de la regla, la letra con la que empieza esa regla, en este caso puede ser S, E o T, y la colocamos en las casillas pertenecientes en el número del nodo y en los elementos en el cálculo de sus siguientes. Ahora pasamos al nodo 7. Como podemos ver, tenemos una sola transición de salida. En este caso sigue siendo un nodo de desplazamiento con el elemento I al estado Q10. Así que nos colocamos, como es un estado de desplazamiento, lo colocamos hacia el nodo al que va, que sería el nodo 10. Ahora para el nodo 8 nos encontramos con un estado de reducción. Nos ubicamos en el número de la regla, en este caso va a ser la 6, y su símbolo no terminal, en este caso es el número T. En esta regla vamos a colocar la reducción número 6 en estas casillas, que sería el símbolo de pesos, la I, la O, la T y la W. Así que nos colocamos, sería la reducción de la regla 6 en la columna I. Lo mismo para la columna O. Ahora la columna T y la columna W. Y también la columna del símbolo de pesos. En este caso es el delimitador. Vamos al siguiente nodo, el cual es el estado Q9. Como podemos ver, sigue siendo, de igual forma es un estado de reducción. Verificamos el número de regla, en este caso es la 7, T que produce a W, y verificamos la parte izquierda de la regla, en este caso una T. Como podemos ver, la reducción de la regla 7 se va a ubicar de la misma forma que la regla 6 para el caso del nodo 8. Continuamos con nuestro siguiente nodo, el cual es el estado Q10. Como podemos ver, nos encontramos con otro estado de reducción, el cual es la regla 2. Verificamos la parte izquierda, la cual es una S. Vamos a buscar los siguientes de S y nos damos cuenta de que es el símbolo de pesos, I y O. Así que colocamos en la primera columna del símbolo I,
colocamos la R de reducción, el número de la regla, en este caso el 2, y continuamos con los siguientes símbolos, que sería la O y el símbolo de pesos. Continuamos con el siguiente nodo, el cual va a ser el estado 11, el cual de igual forma es un estado de reducción. En este caso es para la regla 3. Para la regla 3, el cual su lado izquierdo empieza con E. Y de igual forma realizamos el mismo procedimiento. Colocamos el estado de reducción, el número de regla, en este caso es 3, y la columna equivalente a su símbolo, el cual va a ser pesos y IO. Bueno, continuando con el estado Q12, nos encontramos en un estado de desplazamiento. Verificamos que su única transición de salida es con el elemento O hacia el estado Q13. Así que procedemos a ingresarlo. Por último tenemos los últimos dos estados, los cuales son el estado Q13 y Q14. Para el estado Q13 tenemos igual un estado de reducción. Nos vamos a auxiliar del cálculo de los siguientes, el cual es la regla 4. Nos vamos a auxiliar del lado izquierdo de la regla, la cual empieza con E. Y en estas casillas de elementos vamos a colocar la reducción de la regla 4. En este caso es T, W y el símbolo de pesos, que es el delimitador. Para el último estado verificamos que es la regla 5, eje E que produce a lambda, y de igual forma nos auxiliamos de sus siguientes, los cuales son los mismos, y los colocamos. Muy bien, con esto se finalizaría el cálculo de la tabla de predicción y sería todo. En el siguiente paso le voy a explicar cómo vamos a validar una palabra a partir de nuestra tabla de predicción, utilizando los desplazamientos y las reducciones con su uso que tienen. Bueno, ahora les voy a explicar cómo validar una palabra generada a partir de un árbol de derivación con nuestra tabla de predicción. Como pueden ver, esta es la palabra y aquí tenemos el árbol. Es una palabra correcta, ya que la he comprobado anteriormente, pero pues la voy a explicar nuevamente. Para nosotros validar una palabra tenemos que tener 3 columnas, una para nuestra pila, otra la palabra y una la acción que se va a ir realizando durante este procedimiento. Para comenzar, vamos a comenzar comparando el tope de pila, en este caso es G, con el primer elemento de nuestra palabra, que va a ser G. Entonces comparamos 0 con G y buscamos la columna 0 con, en este caso, el elemento G, que va a ser 0, 1. En este caso es una acción 3, que significa un desplazamiento en el nodo 3. Cuando nosotros tenemos un desplazamiento, lo que tenemos que hacer es apilar el número de desplazamiento y consumir un elemento de nuestra palabra. En este caso consumimos la G y volvemos a repetir el progreso. Consultamos 0 con G, consultamos 3 con G, en este caso la fila 3 y la columna G, y tenemos también otro desplazamiento 3. Lo agregamos aquí en la acción y volvemos a apilar. En este caso tendríamos en la pila 0, 3, 3, siendo 3 el tope de pila. Volvemos a consumir un elemento, ya que es un desplazamiento. Y ahora continuamos comparando el siguiente elemento con nuestro tope de pila. Buscamos 3 con U, vamos a la fila 3, a la columna U, va a ser un desplazamiento 5. Ahora, de nuevamente, apilamos el número 5 y consumimos un elemento, en este caso el último elemento de nuestra palabra. Nuevamente volvemos a consultar 5 con B, vamos a la fila 5, en la columna B, y tenemos un desplazamiento 4. Lo agregamos en nuestra acción, apilamos el 4
y consumimos otro elemento de nuestra palabra. En esta ocasión volvemos a repetir el proceso hasta que encontremos un estado de aceptación o una reducción. Volvemos a comparar, que es 4T, lo buscamos la fila 4, la columna T, y vamos a tener un desplazamiento 8. Lo agregamos a nuestras acciones, apilamos, que va a ser 0, 33, 54, 8, y volvemos a consumir un elemento de nuestra palabra. Volvemos a realizar el mismo proceso, que va a ser 8W, fila 8, columna W. En este caso tenemos la primera reducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer con una reducción? Cuando nosotros tenemos una reducción, vamos a consumir elementos de la pila. Estos elementos, esta cantidad de elementos va a estar dada por el número de regla. En este caso es reducción de nuestra regla 6. Vamos a ir a nuestra tabla de reglas, la cual la tenemos aquí, y vamos a buscar la regla 6. Es T que produce a T minúscula. Ahora, para saber cuántos elementos vamos a desapilar de la pila, tendremos que consultar la parte derecha de nuestra regla. En este caso, y el número de elementos que esté en la parte derecha de nuestra regla será el número de elementos que tendremos que desapilar de la pila. Muy bien, ahora que ya sabemos cuántos elementos, simplemente vamos a poner aquí R6 de reducción y vamos a poner la regla para simplemente tenerla en cuenta. Ahora, es reducción 6, donde la regla 6 es T mayúscula que produce a T minúscula. T minúscula simplemente es el único elemento que está del lado derecho de la regla y va a ser la cantidad de elementos a desapilar en nuestra pila. Entonces desapilamos el tope de pila, que va a ser el 8, y nos quedaría 0, 3, 33, 5, 4, y no consumimos nada en nuestra palabra, entonces nuestra palabra quedaría exactamente igual. Ahora lo que tenemos que hacer es consultar el tope de pila con el símbolo inicial de nuestra regla. En este caso va a ser 4T y vamos a ir a la fila 4, columna T, que va a ser 11. Y este número 11 va a ser el número o el elemento a apilar para poder continuar. Una vez hecho eso, volvemos a consultar nuevamente el tope de pila, que es 11, con el último elemento de nuestra palabra, que va a ser W. Así que vamos a la fila 11, columna W. Y nos encontramos con otra reducción. En este caso es la reducción de la regla 3. La regla 3 nos dice que es E que deriva a B minúscula T mayúscula. Y nuevamente repetimos. El número de elementos del lado derecho de nuestra regla va a ser el número de elementos que vamos a desapilar de nuestra pila. En este caso va a ser el 11 y el 4. Nuestra palabra no se va a consumir ningún elemento. Y consultamos nuevamente el tope de pila con el lado izquierdo de nuestra regla. Entonces va a ser 5, vamos a la fila 5, columna E, y nos encontramos un 2. Este 2 va a ser el número que vamos a apilar. Y nuevamente comparamos, repetimos el proceso. 2 con W, nos ubicamos en la fila 2. Columna W, aquí simplemente es un desplazamiento 9 y lo colocamos aquí en nuestras acciones. Ahora ya nos encontramos en un desplazamiento. Un desplazamiento nos indica que tenemos que apilar el número de desplazamiento en nuestra pila y consumir un elemento. En este caso consumimos la W. Volvemos a realizar el mismo proceso, que es fila 9, columna O. Fila 9, columna O, que es una reducción de la regla 7. La regla 7 nos dice que es T. La regla 7 nos dice que es T que produce a W. W es el único elemento que tenemos del lado derecho de la regla, así que va a ser simplemente el elemento que vamos a desapilar. En este caso es 1. Así que es
desapilamos el último elemento de nuestro... Así que desapilamos nuestro tope de pila, quedando 0, 3, 3, 5, 2. Nuestra palabra no es consumida ningún elemento. Y consultamos nuestro tope de pila con nuestro lado izquierdo de la regla. En este caso es fila 2, columna T. Que tenemos un 6. Este 6 va a ser apilado, convirtiéndose en el tope de pila. Y podemos volver a realizar el mismo proceso. Consultamos la fila 6, la columna O, y nos encontramos con la reducción de la regla 1. Colocamos R1 de reducción y la regla para tenerla simplemente en cuenta, que es S que deriva a ET. Ahora consultamos el número de elementos en la parte derecha de nuestra regla y es 2, así que esta va a ser la cantidad de elementos que vamos a desapilar nuevamente, quedando 0, 3, 3, 5. Como sabemos, cuando tenemos una reducción no consumimos nada en nuestra palabra, la palabra se queda igual y consultamos nuestro tope de pila con nuestro lado izquierdo de la regla, en este caso 5, fila 5, columna S. Y nos encontramos un 12, este 12 va a ser apilado y volvemos a repetir el proceso. Comparamos 12 con O, tenemos fila 12, columna O y nos encontramos con un desplazamiento 13. Los desplazamientos nos indican que vamos a consumir un elemento de nuestra palabra y a apilar el número de desplazamiento en nuestra pila. En este caso es 0, 3, 3, 5, 12, 13. Ahora volvemos a comparar 13 con W. Vamos a la fila 13, columna W y tenemos una reducción de la regla 4. Colocamos R4 y la regla que sería E que produce a U, S, O. Ahora tenemos 3 elementos de la parte izquierda. Eso va a ser la cantidad de elementos que vamos a tener que desapilar. Vamos a desapilar el 13, el 12 y el 5, quedando en la pila el 0, 3, 3. Nuevamente nuestra palabra no consume nada. Y comparamos el tope de pila con la parte izquierda de nuestra regla. En este caso va a ser 3, E, fila 3, columna E. Nos encontramos con un 2 y este va a ser el número que apilemos. Volvemos a repetir el proceso. 2W, fila 2, columna W. Nos encontramos con un desplazamiento 9. El número de desplazamiento lo vamos a apilar y consumimos otro elemento de nuestra pila. Nuevamente volvemos a consultar fila 9, columna I, que va a ser una reducción 7. En este caso la regla 7 nos indica que es T que deriva a W minúscula. W, el lado derecho de nuestra regla solo tiene un número, así que va a ser el único elemento que vamos a desapilar, que va a ser el 9, quedándonos 0, 3, 3, 2. Nuestra palabra no se consume nada. Consultamos nuestro tope de pila con nuestra parte izquierda de la regla, dándonos fila 2, columna T. Fila 2, columna T, tenemos un 6. Este 6 va a ser el número que se va a apilar. Y repetimos nuevamente. 6, fila 6, columna I. Vamos a la fila 6, columna I. Nos encontramos que es una reducción de la regla 1, la cual es S que genera a ET. ET son 2 elementos en la parte derecha y por lo tanto van a ser la cantidad de elementos que vamos a desapilar. En nuestra palabra no se consume nada y consultamos nuestro tope de pila con la parte izquierda de nuestra regla. En este caso 3S. 3S nos daría el número 7, que va a ser el número apilado. Y repetimos nuevamente. 7 con I, fila 7, columna I, un desplazamiento 10.
Ahora apilamos este desplazamiento, consumimos un elemento de nuestra palabra y podemos continuar consultando. Fila 10, columna I. En este caso va a ser una reducción de la regla 2. Colocamos R2, que es la que produce, que es S que produce a GSI. En este caso GSI son 3 elementos y es la cantidad de elementos a desapilar, quedándonos 0, 3, ya que vamos a desapilar el 10, el 7 y el 3. Como es una reducción, no consumimos nada en nuestra palabra y consultamos el tope de pila con nuestra parte izquierda de la regla. En este caso es 3S. Fila 3, columna S, dándonos un 7, siendo el número que vamos a apilar. Y volvemos a repetir. 7 con I. Fila 7, columna I, es un desplazamiento 10. Así que ahora apilamos y consumimos otro elemento de nuestra matriz, de nuestra palabra. Ahora, hasta que lleguemos a este punto, creeremos que la palabra ha sido aceptada, pero no es así. Vamos a continuar realizando el algoritmo hasta que quedemos en un estado de aceptación. Como no lo hemos estado, pues vamos a continuar con el algoritmo. Consumimos un elemento, apilamos el 10 y consultamos 10 con el símbolo de pesos. Va a ser fila 10, símbolo de pesos, que es una reducción de la regla 2, la cual nos dice que debemos desapilar 3 elementos, quedándonos 0. Desapilamos el número 10, el 7 y el 3. En nuestra palabra no se consume nada, así que esa queda igual. De todas formas ya no hay nada que consumir y volvemos a consultar 0 con S. Tenemos que 0 con S es 1 y este va a ser el elemento que vamos a apilar. Y volvemos a consultar 1 con pesos. Tenemos que va a ser fila 1, símbolo de pesos, y tenemos nuestro estado de aceptación. Cuando nosotros lleguemos a un estado de aceptación, eso quiere decir que la palabra pertenece a la gramática y es correcta.